llama Claude Ederly. La historia es muy interesante, muy aleccionadora. Claude Ederly es uno de los pilotos que lanza la primera bomba atómica sobre Hiroshima. Cuando regresa a Estados Unidos es recibido como un héroe y recibe medallas y es considerado un gran hombre de la nación. Sin embargo, a Ederly, frente a sus otros compañeros que participaron en la misión, le empiezan a asaltar una serie de pesadillas recurrentes en la que él empieza a sentir un gran sentimiento de culpabilidad por lo que ha hecho. Efectivamente, él simplemente ha seguido unas órdenes, se ha montado en un avión y en un momento dado le ha dado un botón y ha seguido y se ha vuelto a casa. Claro, él ha dado un botón y abajo han muerto 90.000 personas en 10 segundos. Pero, bueno, tampoco él lo ha visto. Nadie, de hecho, en aquellos días nadie sabía lo que era la bomba atómica, era una especie de misterio militar, ¿no? Bueno, en todo caso, él sabe que algo ha pasado y empieza a sentirse culpable. La historia es muy interesante porque él, como no tiene otra manera de expresar ese sentimiento que le viene a nivel emocional, empieza a mandar dinero a Japón, en cartas, yo lo ilustraba ahí a la derecha, a la manera un poco como desesperado de pedir perdón, ¿no? Y de hecho, como necesita, en cierto modo, sentirse castigado por la sociedad por una conducta que él siente que es inmoral, mientras que la sociedad lo está encumbrando como héroe, al final se dedica a hacer pequeños hurtos y robos simplemente para provocar que lo metan en la cárcel, solo por ese sentimiento de culpabilidad que él no es capaz de satisfacer. Obviamente, con el tiempo, lo que acaban es ingresándolo en un psiquiátrico y declarándolo loco. Günther Anders, del que he mencionado antes, cuando se entera de su historia en 1959, empieza a cartearse, a escribirle cartas, y en ese momento habla de Ederly como si fuera la conciencia de América, es decir, la única persona que está un poco enfrentándose a un funcionamiento colectivo que es erróneo e injusto, ¿no? E inmoral. En este sentido podríamos encontrar una analogía interesante entre la historia de Claude Ederly y, por ejemplo, la actualmente del soldado Manning, que está también en prisión aquí en Estados Unidos, o Edward Snowden, que también está perseguido por el gobierno de este país por simplemente haber mostrado documentos en los que se describe el funcionamiento inmoral de las instituciones, ¿no? Y con esto no quiero decir que solo sea el gobierno de los Estados Unidos el que actúa de esta manera. Todos los gobiernos en el mundo actual actúan de un modo absolutamente inmoral, ¿no? En ese sentido, y hablando de este desnivel prometeico, de esta escala tan inexplicable, ¿no? Tan inimaginable de cómo es nuestro modelo de vida, me acuerdo de un texto de Iván Illich, que es un gran pensador también del siglo XX, que decía, él habla de un ejemplo que creo que es muy ilustrativo. Dice: la típica forma del ratón, con sus finas patas y el cuerpo grueso y redondeado, solo puede medir por razones exclusivamente físicas entre 2,5 centímetros y 25 centímetros de largo. Nunca podría alcanzar las dimensiones de un elefante. No se conocen materiales que permitan a unas patas tan finas moverse con ese peso. Del mismo modo, existen sociedades y aspectos de las sociedades cuya existencia está garantizada solo dentro de dimensiones limitadas. Lo que viene a decir Iván Illich, a la vez que Günther Anders, es que a partir de determinado volumen de desarrollo es más lo negativo que lo positivo, de lo que obtenemos, digamos, de ese nivel de desarrollo. Y en este sentido, creo que se explica muy bien, o se ajusta muy bien a lo que estoy tratando de querer decir, de que hemos superado una escala económica, política y tecnológica que, de algún modo, excede a nuestra capacidad de control. O sea, ya la propia estructura ha cobrado vida propia y nosotros hemos empezado a ser como variables de una ecuación, ¿no? La cual descontrolamos por completo.
completo, ¿no? Si lo pensamos, hoy en día, como he dicho antes, las consecuencias de nuestros mínimos actos son de una escala impensable, y por eso es necesario, digamos, imaginarlo, porque nosotros, los seres humanos, somos limitados, nuestra percepción se limita a nuestros sentidos, entonces nosotros podemos controlar la proximidad, pero cuando cada cosa que nosotros hacemos en nuestro entorno de proximidad tiene una consecuencia X a 6.000 kilómetros de distancia, es imposible que nosotros seamos capaces de asumir la consecuencia de nuestros actos, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Bueno, este es otro documental de Adam Curtis que habla un poco sobre esto y que también recomiendo encarecidamente. Pero bueno, pongo este ejemplo. Estos vaqueros, o esta moda que empezó hace algunos años, ¿no?, de la ropa gastada, que, bueno, en principio te puede parecer una tontería o no, pero es una moda como tantas otras, ¿no? Sin embargo, es interesante porque cuando tú piensas ¿cómo se fabrica esto? Claro, de repente, hace poco estuve un poco viendo cómo sucedía y resulta que es que para gastar estos, que es curioso porque logramos fabricar un vaquero o un pantalón en perfecto estado de uso y ahora lo vamos a destruir un poco porque es una cosa que está de moda, ¿no? Es bastante diabólico, pero lo peor de ello es que para destruir estos vaqueros hace falta que una gente en Pakistán básicamente pierda su vida durante 14-15 horas al día lanzando, como veis ahí, en una escopeta, una pistola compresora de aire, lanzan piedras minúsculas que van desgastando el vaquero, ¿no? Eso genera una especie de polvo que produce toda una serie de enfermedades bastante terribles que padecen estos trabajadores de estas fábricas, ¿no? Cuando no es mediante la pistola esta de piedras, pues es básicamente trabajando durante jornadas agotadoras con un cúter o simplemente raspando con una lija los pantalones durante horas y horas, ¿no?, para que luego en Occidente podamos ir a la moda, ¿no? Bueno, aquí muestro algunas imágenes más. Creo que esto es algo que un poco todos sospechamos, pero claro, es muy duro enfrentarse con la realidad de que prácticamente todo gesto que hacemos a diario tiene una consecuencia de este tipo, ¿no? Y no ya solo a escala humana, sino a escala medioambiental, ¿no? Es decir, consumimos petróleo y hidrocarburos incesantemente y esos petróleos y esas materias primas vienen de países a los que debe someterse militarmente para obtener esas materias primas, ¿no? Obviamente nosotros no estamos ahí. Si por ejemplo viniera Dios o viniera Superman y nos agarrara por el pescuezo cada vez que compramos una chocolatina y nos llevara 10.000 kilómetros de distancia al lugar donde se está extrayendo esa materia prima o donde se está fabricando lo que sea, si ese ejercicio lo hiciéramos a diario, acabaríamos por no poder tolerar vivir en nuestro mundo. Pero claro, moralmente estamos obligados a hacerlo, porque si no, simplemente nos estamos desentendiendo de la consecuencia de nuestros actos. Por esto creo que la imaginación, solo mediante la imaginación, podemos ser capaces de asumir esta realidad en la que vivimos y de, por tanto, actuar con respecto a ella si queremos actuar moralmente. Es la única manera, digamos, de concienciarse de en qué mundo vivimos. Stanley Kubrick, el director de la película que he mostrado antes, tiene una frase que me parece muy inteligente acerca de esto, porque esto al fondo, a fin de cuentas, es ser capaces de lograr una abstracción, ¿no? La abstracción de entender cómo funciona todo. Dice, muy poca gente tiene interés en las ideas abstractas. Un número menor, muy minoritario, contempla esas ideas abstractas. Pero una minoría aún más ínfima asume estas abstracciones emocionalmente. Ese asumirlo emocionalmente creo que es un poco el kit de la cuestión y para lo cual la imaginación es la herramienta fundamental. Bueno, ya voy a ir acabando. La segunda razón
por la que creo que la imaginación es una herramienta fundamental, es que creo que solo cobrando conciencia de todo esto podemos darnos cuenta de la falsedad y de la incoherencia de este imaginario simbólico del que hemos hablado, o del que he estado hablando, de la actualidad, ¿no? Los tres mitos: el progreso, el crecimiento, el capitalismo, el declive moral, y esta especie de enganche psíquico, de adicción psíquica generada por la sobresaturación de imágenes y estímulos a nuestro modelo de vida, el consumo, la publicidad, etc. Solo mediante la imaginación tomaríamos conciencia para, de algún modo, deconstruir, demoler ese imaginario vigente, ¿no? Y en ese sentido es interesante pensar que una vez que uno ha visto algo, ha decodificado este imaginario falso, que es de tal magnitud, sucede un poco como en el cuento del rey desnudo. Una vez que ya hemos visto que el rey está desnudo, es imposible creer otra vez que está vestido, ¿no? Bueno, pues algo así pasa cuando una vez cobramos conciencia de esto, ya es muy difícil ignorarlo. Creo que en el fondo muchos hacemos estrategias constantemente para simplemente llevar una vida más relajada, para arrinconarlo un poco, todas estas visiones, y bueno, para vivir el día a día sin demasiadas preocupaciones. Yo creo que debemos alternar constantemente ese estado de conciencia con la vida cotidiana, ¿no? Y por tanto tratar de que nuestra vida cotidiana sea poco a poco más coherente con respecto a eso que hemos descubierto, ¿no? Y luego la tercera razón por la que la imaginación y la creatividad es fundamental es porque lo que en este momento es más urgente, una vez que hemos demolido este imaginario falso que sostiene este mundo en destrucción, necesitamos construir un nuevo imaginario, necesitamos crear salidas reales y sensatas. Como dije antes, solo lo que es imaginable puede llegar a ser posible. Por tanto, es necesario hacer ese esfuerzo de imaginación. Es decir, tenemos que imaginar que es antes posible la destrucción del capitalismo que la destrucción del mundo, ¿no? Y en ese sentido, creo que deberíamos de hacer un esfuerzo, las personas que estamos en las tareas creativas, y creo que todo el mundo en general, porque creo que la creatividad es una facultad que tenemos todos, no solo los profesionales de la creatividad, que es un término bastante perverso. Tenemos que generar relatos nuevos, tenemos que recrear visualmente este otro mundo hacia el cual debemos de tender para salvarnos, dado que ya estamos tan acostumbrados a las imágenes que debemos usar las imágenes también. Tenemos que imaginar otra forma de tecnología que no esté supeditada al beneficio privado, sino al beneficio colectivo. Y tenemos que empezar a imaginar iniciativas políticas y sociales que aprendan de los aciertos y de los errores de los sistemas políticos que hemos padecido en el pasado y en el presente, ¿no? Habría que hacer, en lugar de fundamentarse en una ideología concreta, habría que hacer una selección sensata de lo que en cada régimen ha sido más ajustado a lo que somos nosotros como especie, ¿no? Algo así. Bueno, aquí muestro algunas imágenes. Yo últimamente mi trabajo, he trabajado mucho en una línea muy crítica y en la actualidad trato de explorar esta idea como más propositiva, ¿no? Creo que ahora ya cada vez somos más conscientes de que estamos en ese callejón sin salida que decía, y por tanto debemos dirigir los esfuerzos hacia proyectar una nueva sociedad que sea ilusionante, ¿no? Bueno, aquí muestro una imagen del último trabajo que he hecho, en el que veréis que aparece la flauta de la que he mostrado al principio, ¿no? De la cueva del documental de Herzog. Y bueno, aquí tenemos que
romper con las lógicas que llevamos arrastrando desde hace décadas o de hace más de un siglo, con el productivismo, con el beneficio empresarial o individual, con el progreso técnico permanente, con la idea de bienestar exclusivamente material y no espiritual o simplemente humano. Es decir, tenemos que asumir no solo esta idea que el movimiento antiglobalización generó, esta idea de otro mundo es posible. Yo frente a esa diría algo que creo que es más urgente, que es: este mundo es imposible. Entonces tenemos que imaginar otro, simplemente porque este no es sostenible, ¿no? Y por último diría que, bueno, aquí esta imagen del mundo así un poco apocalíptico, ahora me pongo yo apocalíptico y muestro esta imagen, pero en esencia quería cerrar con esta imagen y hablar de un trinomio que creo yo que es el fundamental para tratar de, digamos, de